Bueno, eh, nosotros hasta hoy nomás no vamos a hablar de modo manual. ¿Qué quiere decir? Vamos a seguir repasando los modos semiautomáticos, igual vamos a ver otros temas, pero la próxima clase sí ya vamos a entrar en lo que es el modo manual. ¿Ok? Hoy todavía no, hoy todavía vamos a hacer un repaso, pero no significa que vamos a ver eso nomás. Tenemos que ver otras cosas. Vamos a profundizar en el tema de los fotógrafos, vamos a ver algo de unos fotógrafos y les voy a pasar un video. Antes quiero enviar algo, ya, esto, proceso. Ok, ¿qué tal Piero? ¿Qué tal Sofía? ¿Cómo están? Vamos a trabajar de una forma diferente hoy. Vamos a ver las tareas en el medio de la clase. Normalmente empezamos viendo las tareas. Eh, antes de hablar de todo el modo, los modos que estamos viendo, quiero aprovechar 10 minutitos para ver un video, porque sé que si les doy el video no van a ver. Entonces, les voy a poner y vamos a hablar de ese video es muy corto. Una charla TED de una fotógrafa eh, brasileña, que es muy interesante. Les voy a poner, y si no, me avisan si escuchan. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No? A ver. No, pero si tiene subtítulo por ahí leemos. No, vamos a ver si es que ahí. América. ¿Y ahí? Terminó con la esclavitud negrera. Brasil, el país donde yo Ahí sí. Ok, el micrófono de mi cámara, entonces les vuelvo a poner más o menos acá. Hace 129 años que el último país en el planeta, en Latinoamérica, terminó con la esclavitud negrera. Brasil, el país donde yo nací. 54 años desde que Martin Luther King hizo su discurso, yo tengo un sueño, pero seguimos viviendo en un mundo donde el color de la piel no solo genera una primera impresión, ella tiene mucho significado y está cargada de significados. Yo nací en una familia multicolorida, siempre la describo de la misma manera. Mi padre es el hijo de una empleada doméstica, de quien él heredó un intenso tono de chocolate. Él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. La matriarca, mi abuela, tenía la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo entre un yogur de vainilla y fresa, como mis tíos y mi primo. Mi madre, Canela, es hija de una descendiente de indígenas brasileños, Avellana y Mel. Y un hombre, mezcla de café con leche, pero con mucho café. Ella tiene dos hermanas, una en un cacahuete tostado y la otra adoptada, beige como un pancake. Así que creciendo en esta familia, el color nunca fue importante para mí, pero fuera de casa las cosas cambiaban muy temprano, porque el color tenía muchos significados. Yo me acuerdo de las primeras clases de dibujo en el colegio como una mezcla de sentimientos contradictorios. Era divertido, creativo, pero yo nunca entendí el lápiz de color piel. Yo tenía piel, pero no era rosa.
Mi piel era marrón y la gente decía que yo era negra. Tenía 7 años y un lío de colores en la cabeza. Años después, cuando llevaba a mi primo a la escuela, yo siempre era confundida con la niñera. Al ayudar en la cocina, en la fiesta de un amigo, pensaban que yo era la empleada doméstica. Yo incluso fui tratada como una prostituta solo por estar andando en la playa con amigos europeos. Y muchas veces al entrar, al visitar a mi abuela o amigos en edificios de alta clase, yo era invitada a no utilizar el ascensor principal, porque en el fin, con este color y este pelo, pues yo no pertenezco a algunos lugares. De alguna manera me acostumbré a eso, pero algo dentro de mí estaba como rebelde y peleando. Años después me casé con un español, pero no fue un español cualquiera. Yo elegí uno del tipo que se queda rojo como un tomate cuando toma un rayo de sol. Desde ese momento, una otra pregunta empezó a perseguirme. ¿Cuál va a ser el color de tu hijo? Como podéis comprender, esta es mi última preocupación, pero pensando en eso, con mi propia historia personal, me llevó a crear un proyecto fotográfico y fue así que Humanay nació. Humanay es un intento de cuestionar eh, los colores asociados a raza, rojo, blanco, negro y amarillo. Es una especie de juego, ¿no? Para cuestionar esos códigos. Es un trabajo en progreso desde una historia personal a nuestra historia global. Yo retrato a mis voluntarios en un fondo blanco. Después, elijo un cuadradito de 11 por 11 píxeles de la nariz, pinto el fondo y busco el correspondiente en la paleta industrial Pantone, porque estoy seguro que en esta paleta cuál es el color negro y cuál es el color blanco, y os puedo asegurar que ninguna de mis fotos son. Yo empecé con mi familia y amigos, después más y más personas participaron gracias a convocatorias públicas hechas a través de las redes sociales. Yo creí desde el principio que el principal lugar para exponer ese trabajo era Internet, porque yo quería un concepto abierto que invitase a todo el mundo a apretar el botón compartir, no solo en el ordenador, pero en su mente también. La bola de nieve empezó a girar, el proyecto tuvo mucha aceptación, invitaciones a exposiciones, galerías, museos, simplemente acontecieron. Y mi favorita, cuando Humanay ocupa espacios públicos y aparece en la calle, porque provoca un debate popular y crea el sentimiento de comunidad. Yo retraté casi 4.000 personas en 17 países y 26 ciudades por todo el planeta. Solo para mencionar algunos, la gente que pertenece a la lista Forbes, a refugiados que han llegado en patera a España. En París, desde la sede de la UNESCO a lugares de acogida, y estudiantes, tanto en Suiza como de favelas en Río de Janeiro. Todo el tipo de creencias, identidades de género, discapacidades, desde un recién nacido a un enfermo terminal. Todos juntos construimos Humanay. Esos retratos nos hacen repensar cómo vemos unos a los otros. Cuando la ciencia moderna cuestiona el concepto de raza, ¿qué significa para nosotros ser blanco, negro, rojo, amarillo? Son los ojos, el pelo, el color. Está asociado con nuestra cultura, identidad o cuenta bancaria. Con el trabajo en Internet, una de las cosas que pasó es que mucha gente empezó a compartir, a dividir conmigo lo que pensaba sobre ello. Yo tengo un montón de historias como estas, yo voy a dividir dos. Yo me crié en una familia que tenía creencias del Ku Klux Klan, que me adoctrinó y me obligó a abusar de otros niños baseados en el color de piel o etnia. Lo revisé y lo dejé para atrás.
y luego me di cuenta de que estaba repitiendo un patrón y al hacerlo no compartía lo que realmente quería decir. Esto es lo que quiero decir. Humaná está tocando un acorde profundo en mí y liberando mi alma para estar más cerca de lo que yo estaba destinado a ser. Una mujer compartió su retrato en Facebook y me escribió: toda mi vida, todo el mundo ha tenido dificultades para ubicarme en un grupo, en un estereotipo, en una caja. Quizá deberíamos parar. En vez de encasillar, preguntemos: ¿cómo te describirías a ti mismo? Entonces yo diría: hola, soy Maciel, soy una dominicana holandesa, crecí en una familia mixta y soy una mujer bisexual. Aparte de todas esas historias emocionantes, Humaná encontró su impacto en diferentes áreas. Yo podía hablar de muchas de ellas. Cientistas, antropólogos, físicos, sociólogos utilizan el trabajo en sus investigaciones. Hay artistas, ilustradores que utilizan esa colección de caras disponible online. Nos hemos acercado a nuestros gobernantes. En Habitat 3, que es la conferencia de las Naciones Unidas para pensar en el futuro de las ciudades, y la diversidad tiene que ser una pauta importante en el futuro de las ciudades. O, por ejemplo, en la última edición del Foro Económico de Davos, donde Humaná estaba en la entrada para que nuestros gobernantes vean que tiene que ser una temática de nuestro día a día. Pero la verdad, hoy me voy a centrar en la que yo creo que es la más importante faceta de Humanay: la educación. Por todo el planeta, pedagogos, educadores, profesores utilizan Humanay como una herramienta educativa y enseñan desde pequeño los valores de la igualdad, identidad y de autoestima a estos niños. Obviamente su pasión me hizo volver a la clase de dibujo. Esos son algunos de los ejemplos de que trabajo con los niños y volví a esta clase. Y volver a esta clase tenía muchos significados para mí, fue un cierre de ciclo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía 6 años y uno de mis coleguitas me dijo que no quería jugar conmigo porque yo tenía el color de la mierda. Mi profesora no hizo nada en su momento, pero hace muy poco tiempo yo recibí un mail maravilloso. Es de una profesora del País Vasco español. Vosotros seguramente habéis hecho esto. Ese ejercicio en que pintamos la mano y dejamos las huellas. La verdad lo hacemos eso desde siempre, desde la prehistoria, ¿no? Es como nuestro primer momento señal humano, dejando nuestros rastros, ¿no? Pues decidió hacer las cosas diferentes. Hizo ese ejercicio con sus alumnos de 3 años, pero de esta vez ella, en vez de utilizar los colores normales, ha creado el color de cada uno de los niños. Me manda la foto y un mail que decía: toda la vida haciendo las cosas de la misma manera. Este año mi grupo pudo percibir la riqueza de su diversidad. La discriminación es una práctica de nuestro cotidiano y no va a desaparecer por sí sola. Solo nosotros haciendo las cosas de manera diferente la vamos a abolir. Gracias. Bueno, ¿cómo me escuchan mejor? ¿Con este micrófono o con este micrófono? ¿O es igual? En el otro, Pero, el anterior, bueno. Ahí. Ok. ¿Qué pasa? O sea, el video, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere compartir alguna opinión antes de direccionar? Ok. Bueno, yo iba a compartir una opinión, pero bueno. habla, por favor. Yo trabajo con gente de afuera y varias de esas personas es gente negra. Y
Me acuerdo que la primera vez que mi mamá entró así en mi pieza porque no trabajaba desde mi casa, eh, y le vi a uno de mis compañeros, eh, lo primero que me dijo fue así, ¿quién es ese negro, verdad? Y fue como muy chocante porque siento que también es una cuestión de costumbre y de percibirle a la otra persona como persona, pero a la vez uno no puede dejar de ver el color porque si uno deja de ver el color, deja de ver todas las luchas que esa persona está transitando. Em, y es muy complejo el tema del racismo. Yo trabajo con gente que lidia con racismo y con racismo financiero también. Y es un tema muy complejo y me apasiona mucho y me gustaría saber, ¿verdad?, cuál va a ser el link al trabajo. Em, pero sí, es como una cuestión social que siento que también personalmente en Paraguay mucha gente dice que no hay racismo y sí hay muchísimo racismo. Em, Así que nada, ese era mi comentario. No, el problema es que, a ver, yo cuando era chico, o sea, estaba empezando ya a tener mis 18 20 años, obviamente no sentía en cierta forma un racismo. Soy un hombre blanco, ¿verdad? Normal para los ojos, entonces cualquier cosa que podría llegar a percibir no la veía, ¿verdad? A veces cuesta mucho entender, ¿verdad? Más otra vez uno es hombre blanco, ¿verdad? Es totalmente otro mundo, porque como que al principio tenemos una burbuja, ¿verdad? En la cual no podemos todavía interpretar ciertas cosas que le pasan a las mujeres y le pasan a otras personas, ¿verdad? Bueno, con respecto a el trabajo de ella, ¿verdad? Ella lo que hizo fue agarrar un tema que le interesaba y en el cual ella se sentía desde muy chica interiorizada, ¿verdad? Todos en algún punto de nuestra vida tuvimos alguna situación social o política o que la sociedad en sí nos haya dicho, vos no encajas acá. Nadie puede decir que no. En nadie es imposible, por más hegemónico o más heterosexual que pueda llegar a ser una persona, es imposible, ¿verdad? Hombre heterosexual cis con dinero hegemónico, igual en algún momento de su vida habrá tenido algo, porque ese es el zoom para una sociedad heteronormativa y patriarcal, ¿verdad? Que estas clases de personas no pueden tener ninguna falta de algo, sí habrán tenido. Otra cosa, ¿les parece complicado o complejo su proceso de trabajo de ella? Técnicamente hablando. ¿Sí o no? No más es. No, no parece complicado. No A es mí me complicado. parece que es logísticamente más complicado que técnicamente complicado. Exactamente. Es mucho más complicado el trasfondo, el hacer el proyecto, la logística. Es la misma luz, el mismo fondo, la misma pose, porque ni siquiera les hace posar, ni siquiera les hace dar una sonrisa. Es un rostro neutral, en el cual agarra y ve el color y pinta atrás, ya tiene, probablemente tenga un mecanismo súper rápido, ya sepa súper rápido cómo hacer todo ese proceso, no, para ella no va a ser complicado eso. Pero para darnos una idea, que con un proceso técnico no tan complicado, porque obviamente uno tiene que haber estudiado, comprendido cómo hacer todos esos procesos, nadie quita que ella tiene esa técnica y tiene ese conocimiento, no es tampoco tan complejo y se replican todas sus fotos. Pero el hecho de tener un compendio con todo ese proceso de trabajo y todo ese trasfondo que hay detrás, es ahí donde ese trabajo deja de ser un poco fotográfico para hacer otro tipo de trabajo. O sea, la fotografía en el trabajo de ella es un elemento más.
ese proceso creativo, ese grupo de fotos, ese ensayo fotográfico, porque lo podemos llamar ensayo fotográfico, trasciende mucho más allá de la fotografía. Y eso es lo importante y eso es algo que a una persona le va a diferenciar de otra en el trabajo fotográfico. ¿Se entiende eso? Y todo el proceso por el cual ella contó. ¿Por qué le interesó eso? Porque desde chica se dio cuenta que estaba mal. Le aquejaba, le llamaba la atención y no se sentía bien con ciertos comentarios y ciertas situaciones, ¿verdad? Desde el lápiz color piel, que es así lo básico. Más otra vez en una sociedad que uno piensa, bueno, Brasil, hay una gran comunidad de gente afrodescendiente, gente de color, igual hay racismo, igual hay una especie de desprestigiar a la gente de color, ¿verdad? Entonces, para entender todo el proceso y el por qué lo realiza. Entonces, todo trabajo fotográfico, por más sencillo que puede llegar a ser, también tiene que tener un concepto. O sea, el concepto en el cual ustedes quieran desarrollar un ensayo fotográfico tiene que tener un concepto. ¿Qué es un ensayo fotográfico o un trabajo fotográfico? Más bien sería una documentación de fotografías, ¿sí? Que pueden ser 20, 30, 100, 150, la cantidad que ustedes crean o el fotógrafo crea conveniente, pero deben ser varias fotos que tenga un concepto y que tenga un hilo conductor. El trabajo de ella, por más que la primera, la segunda y la tercera, todas sean muy parecidas, el hecho de ver un montón de fotos, un montón de personas, da una conexión. Y obviamente tiene un concepto y es muy sencillo de entender. Probablemente si yo les mostraba el trabajo de ella, unas cuantas fotos de ella, ustedes al toque ya iban a entender por qué hacía esa foto. O sea, no el por qué profundamente como ella lo explicó, pero sí el motivo principal. Y eso es también muy importante cuando generamos un proyecto fotográfico, que el motivo o la idea general de ese proyecto sea lo más entendible rápidamente posible. Puede tener un proceso de digestión, como todo proceso artístico, un proceso de digestión que tengo que sentarme a ver y analizar, pero yo estoy entendiendo e interpretando. Luego habla de que ese trabajo de ella trascendió y eso es lo muy interesante de un fotógrafo que va más allá que la fotografía, que esa fotografía o ese grupo de fotografías que ella hizo trascendió y se volvió algo mucho más importante y realmente se volvió en el objetivo de lo que ella quería hacer, que quería hablar de esta diferencia de colores. Y ella inclusive tiene, voy a mostrar, eh, Angélica Twitter. Ella hizo como unas fotos que ella tenía de chica, o sea, eran fotos familiares. O 280 chivatas se llama. Y casi todos sus trabajos son, eh, habla de problemas sociales. Y a ver, lo que hizo fue con fotos, se puede nomás ver más grande, después les voy a pasar. Qué raro. Con fotos de ella que tenía en su casa, puso capturas de Twitter de esa época con estos comentarios. A ver si me deja agrandar. No. Denme un segundito, porque es muy raro que no me deje agrandar, pero bueno. A ver si encuentro otro, porque este trabajo es, si bien no hay un 180 chivatadas,
No hay un trabajo fotográfico de ella, hay una curaduría de fotografías que, que tenía, ¿verdad? Entonces, extra, ¿verdad? No, no. Vamos a ver nomás en la página, después les voy a pasar para que vean mejor. Que es el grupo de fotos que ella tenía con las capturas de comentarios en Twitter. Gosto muito de gente preta, pena que não pode mais comprar. Me gusta mucho la gente negra, que lástima que no las pueda comprar más. Y todos comentarios machistas, racistas, más racistas. Não sou racista, apenas separo brancos para un lado y pretos para otro. Todo esto en medio de fotografías de ella cuando era chica. No soy racista, tengo hace fotos como más negra. Y así, ¿verdad? Y lo interesante son las fotos antiguas que ella muestra y también los comentarios racistas de esa sociedad, ¿verdad? Y es muy interesante todo el trabajo fotográfico que ella tiene, porque hay varios y hay una que habla sobre maternidad. Entonces, todos sus trabajos tienen un tinte social y feminista, ¿verdad? O sea, eso es lo muy interesante de su trabajo, de lo que ella quiere contar. Siempre trata de dar una idea diferente, ¿verdad? Eh, para que analicen, les voy a poner luego el link al terminar en el Classroom de su página web si quieren seguir viendo. Entonces, ¿qué va a ser una de las tareas que van a hacer? Ya les digo, vean algo que a ustedes les incomode, no les guste de su entorno o de la sociedad, algo que no están de acuerdo, ¿sí? Pueden haber 30.000 cosas, porque 30.000 cosas, las que no estamos de acuerdo, elijan una y hagan una foto para expresar ese desacuerdo, ¿sí? Porque es como un elemento catapultador. Puede ser que no nos interese hacer fotografía social, y está súper bien eso, pero es una forma de expresión también. ¿Qué vamos a hacer con este pequeño trabajo? Una exploración, ¿sí? Un proceso explorativo de ustedes para ver qué quieren hacer, qué les interesa. Siempre digo, está bien, un fotógrafo puede encantarle la fotografía de moda y puede encantarle la fotografía bien banal, pero al mismo tiempo le puede gustar muchísimo la fotografía social y puede tener proyectos sociales, ¿sí? A mí, por ejemplo, me encanta también todo lo que es la expresión interna, personal, introspectiva de las personas. También me interesan mucho esas fotos boludas de los casamientos, de los 15 años, de la felicidad de algo tan estúpido como puede ser un 15 años, una boda, pero es también lindo hacer eso. Entonces, ¿es banal? Sí, pero también es interesante hacer dos cosas, hacer tres cosas. Es una forma de exploración, ¿sí? Entonces, con eso ustedes van a tratar de generar una foto. Puede ser así, un retrato, puede ser bien conceptual, pueden explorar cualquier elemento que ustedes quieran, ¿sí? No va a haber una regla, no van a haber fotos, no, o sea, no van a haber eh, censuras, por así decirlo, siempre respetando, o sea, no me vengan con una esvástica y apoyando a Hitler, ¿verdad? Eso no. Pero se entiende, ¿verdad? Entonces, sean libres de expresar lo que ustedes quieran, ¿ok? ¿Preguntas con esto o algo más que quieran compartir con respecto a esta fotógrafa? No. Bueno. ¿Tiene que ser una sola fotografía o puede ser una serie de fotografías? ¿Es más libre? ¿Cómo sería? Y va a ser, les puedo dejar que sea un poco más libre. Pueden hacer una, como pueden hacer más de una. Es totalmente, sean ustedes mismos. No quiero tampoco
encasillar. Tampoco se vuelvan locos y traten de hacer 20 fotos para entregar. Hagan lo que puedan. En el caso que ustedes le hagan una o dos fotos y les interese seguir, sigan. Son totalmente libres. Les va a ayudar justamente esto como parte de una exploración y de conocimiento de intereses. ¿Ok? Ahora vamos a seguir hablando de fotos y de composición y de estas cosas. Ya, ahí. Bueno, vamos a hablar de Kubrick. Y antes de hablar de, espero que le conozcan a Stanley Kubrick en el cine, antes de hablar de algunas de sus películas y de sus fotografías, ¿verdad? Y cuestionar ciertas cosas del proceso creativo de Kubrick, vamos a ver que él también se dedicó a la fotografía. Si bien yo cuestiono mucho el proceso creativo en el cine de Kubrick, estas fotos son muy interesantes cuando él empezó a realizar fotos. Él empezó a hacer fotos en el metro de Nueva York, haciendo fotos de lo que había. A la noche, de madrugada, al amanecer, hacía fotos. Y hacía fotos de lo que encontraba. Y es muy interesante ver el contraste que puede haber a la noche o bien temprano y la composición que utilizó. Eh, Esta fotografía, por ejemplo, es muy interesante que consigue congelar o que se quede quieta la nena, consigue entre comillas, ¿verdad? Que se quede quieta ella y todo lo demás está movido, o sea, hay un movimiento en su fotografía. Y por obra del destino se quedó quieto el centro, quedando con un enmarcado esta fotografía. El contraste que uno puede generar en una fotografía, el amor por un lado y el borrachísimo ahí atrás. Esto es algo que se puede hacer en el centro, por ejemplo, o en general. Su trabajo se llama Vida y Amor en el Metro. Fue uno de sus primeros trabajos fotográficos de investigación cuando empezó a tratar de investigar lo que era la fotografía. Él luego se fue al cine. En el cine tiene una visión del cine muy interesante. Su equipo que contrata para la fotografía es muy interesante. Entonces, acá, para analizar, por ejemplo, este fotograma, le vamos a llamar para ser técnicos, tenemos un punto de fuga que son estos dos elementos de nuestro interés, unas líneas que van al punto de fuga, ¿sí? Que son estas líneas, para poder ver lo que realmente nos interesa, que son ellas dos. Y que aumenta el interés el nene que está acá, ¿sí? Si no, no vamos a analizar toda la secuencia fotográfica de la película, porque la secuencia fotográfica de la película también nos lleva a analizar y a entender un poco más. Solamente esta imagen, teniéndole a él de acá, se siente que estamos acompañándole a él en lo que está viendo, estamos detrás de él y nos está invitando a ser protagonistas también de esta escena, ¿sí? Esto en fotografía se puede utilizar y se utiliza mucho. ¿Qué pasa acá? Él en sus tomas a los y las protagonistas, ¿alguien conoce la historia de esta señora? Solamente Natalia, solamente Natalia. Sí, me volvió loco, Le volvió loca. loco. Sí. Le volvió loca al hacer no sé cuántas tomas, una detrás de otra, hasta que ella llegó a un quiebre emocional y consiguió este retrato. ¿Ok? Tenemos el retrato acá y lo que consiguió con el quiebre. ¿Qué pasa? No está bien eso, como profesionales no tenemos que llegar a eso, pero, entre comillas, tenemos que tratar de quebrar a la persona, pero no de esa forma, sino quebrar la tensión
cuando estamos haciendo un retrato, vamos a pausar un ratito, cuando estamos trabajando con una persona, lo que tenemos que quebrar es la tensión, hacer que se olvide que está siendo fotografiada y quebrar. Eso no se consigue tratándole mal, no se consigue estresándole, no, se consigue hablándole, haciéndole bromas, tranquilizándole, capaz cansándole un poco en el sentido de una media hora que voy a tomarme al trabajar con una persona, no voy a hacer fotos buenas porque va a estar tensionada y después de media hora ya se va a cansar y va a hacer lo que le digas, ¿sí? Entonces es muy, no sé si decir interesante lo que pasó en esta situación, pero es parte de algo que podemos agarrarnos para poder aprender de algo que no se tiene que hacer, ¿sí? Y de algo que está totalmente mal. Con respecto a la fotografía de Jack Nicholson, es muy interesante cómo él le estuvo en todo el proceso de la película convirtiendo de una persona a otra. Y las tomas fotográficas y las miradas también ayudan. La Naranja Mecánica, otra película bastante densa, que utiliza él mucho acá al tener un trío de personajes principales. Al tener un trío, rompe la armonía que puede ser dos o cuatro, tiene tres personas que le había dicho la ley de la imparidad, ¿sí? Al tener elementos impares, generamos un desequilibrio, lo cual no es un desequilibrio malo, sino es un desequilibrio que llama la atención, ¿sí? Y acá mismo tenemos lo que es un triángulo invertido, digamos, ¿sí? Que ayuda a la composición. Si teníamos esta persona y esta persona en el mismo nivel, una al lado de otra, o las tres iguales, no tendríamos este cambio de niveles, ¿sí? Como en la fotografía que les mostré en la clase anterior, que teníamos un cambio de niveles en los personajes, acá también tenemos un cambio de niveles. Y también tenemos algo importante que es quién es más importante. A diferencia de esta persona y esta persona que no están mirando la cámara, él sí está mirando la cámara. Pero cómo nosotros nos damos cuenta, aparte de la mirada, aparte de que está mirando la cámara, es la mirada. Es el peso que puede tener una mirada en nuestra fotografía. Los ojos dicen algo. Al mostrar o no mostrarlos, estamos diciendo algo. Acá exactamente lo mismo, tenemos un trío de personas, ¿sí? Y es la misma mirada. Y más aún, aparte acá de usar el recurso de no mirar a la cámara, no miran ambos atrás a la cámara, están desenfocados. Entonces, al generar eso y al de generar un desplazamiento, siempre vamos a tener un personaje principal cuando querramos llamar la atención. ¿Preguntas hasta acá? ¿Y Wes Anderson, quién conoce? Wes Anderson, Natalia conoce, es, Sí, Sofía, es el Disney para la gente adulta. Yo catalogo para mí que es Disney para gente adulta. Sus trabajos son muy cuidados, es hermoso. El trabajo de Wes Anderson para mí es bello. Vean alguna película si pueden, porque es todo muy lindo, todo lo que él hace. Y él cuida demasiado la simetría, hasta un punto muy exagerado, diría yo, pero ese es su sello personal y es muy interesante. La simetría y los colores. Él cuida mucho lo que es la paleta de colores, ¿sí? Los colores son muy importantes en la fotografía porque al final pueden decir algo, como pueden no decir algo. Acá, por ejemplo, cortado a la mitad, cortado a la mitad. Exactamente en la mitad tenemos a estos dos personajes, ¿sí? En el encuadre, mitad, mitad. Acá, si analizamos esta fotografía y cortamos a la mitad, tenemos los mismos pesos, ¿ven? 1, 1, 2, 2, 2. Esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. Tenemos casi todo bien balanceado. Hay mucho balance acá también en su
fotografía de películas. Lo mismo acá, el personaje principal en primerísimo primer plano, dos acá y dos acá, mirando a la cámara, todo. Y esta foto es muy interesante, que aparte de si cortamos la mitad, tenemos a los dos personajes, los colores están invertidos. O sea, tenemos a ella color rosado, él está en azul, porque su ropa mayoritariamente es azul celeste, y todo lo que le envuelve es un regalo con un lazo celeste. Un regalo rosado con un lazo celeste. El color de él y el color de ella. Todo está bien analizado. Todo lo que les dije. Todo partido a la mitad, bien cortado, bien puesto, bien analizado. Eso es muy interesante en su fotografía. Y al generar esto, lo que genera es una armonía exagerada. Un hecho de que nos genera mucha paz. Al tener todo esto bien encuadrado, bien manejado, bien pulcro, nos genera una paz tan grande que pueden estar pasando cosas muy tristes en sus películas, que si uno analiza, sí, de la chore, esto es bastante deprimente, bastante triste, pero dentro de todo otra vez es un mundo ficticio de fantasía con que todo es perfecto en su composición, que al final uno se siente cómodo con lo que está aconteciendo y al final él nos regala, creo que en todas sus películas o en la mayoría de las películas, nos regala un final relativamente correcto, bien. Él usa mucho lo que es el encuadre, encuadra a sus personajes en elementos que tienen su fotografía, la ventana, por ejemplo, para enfocarnos más en el personaje y en la mirada del personaje. Exactamente cortado a la mitad, tenemos un personaje y tenemos otro, mirando uno para un lado prácticamente y el otro para otro lado. Y es ahí donde rompe esa armonía levemente con la mirada. Esto es lo que les dije, la paleta de colores, él elige cuidadosamente para que vayan combinando entre sí y tengan, en algunos casos, colores mayoritariamente cálidos o combinación de cálidos y fríos. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, con respecto a esto, si vimos la clase anterior, hablamos también de lo que era el cine, hablamos un poco de cine. Es importante que vayan analizando y vean también con otros ojos ciertas películas. Cualquier película puede tener un contenido de retroalimentación para poder analizar y para poder entender por qué se hace eso. Si bien hoy en día estamos así hasta acá de películas chatarra, digamos, siempre hay películas interesantes y siempre se generan películas alternativas. Hasta hay películas de terror muy interesantes como Midsommar, la fotografía es impresionante. Eh, entonces hay medios alternativos, directores alternativos que están explotando lo que es la fotografía en el cine y les recomiendo que analicen. Vamos a ver, vamos a ir viendo esto. Vamos a hablar un poco del objetivo, la distancia focal y la apertura. Esto nos va a ayudar a hacer un repaso de lo que es la apertura de diafragma, ¿sí? Y también nos va a ayudar también a hablar de lo que es el objetivo, que nosotros coloquialmente le llamamos lente, pero técnicamente es objetivo, ¿sí? Le podemos seguir llamando lente, todo el mundo le llama lente, pero si leen afuera, el concepto es objetivo. Partes de la cámara. Vamos a hacer un repaso de las partes de la cámara porque necesitamos hacer y hablar de la diferencia del cuerpo y del objetivo. ¿Por qué hay una diferencia? O sea, ¿por qué vamos a hacer esa diferencia? Porque este objetivo yo puedo cambiar. Yo le puedo cambiar a mi cámara, a mi cuerpo, mejor dicho, mi objetivo. Ponerle otro objetivo y mejorar un poco mi cámara.
Adentro de la cámara está el sensor. Y en realidad nuestro objetivo, como nosotros le decimos lente, en realidad es un grupo de lentes o de cristales. Como ven acá, hay varios cristales, como si fuera varios anteojos, uno después de otro. Mediante hacemos el zoom, se va jugando con esos cristales para aumentar. El conjunto de cristales que se le agrega al cuerpo en la parte frontal se encarga de converger los rayos de luz hacia el negativo o sensor. Por eso hablamos del sensor, porque gracias a el objetivo, el lente, ¿verdad? Ese conjunto de cristales va a ayudar a chupar, digamos, la luz para que esa luz caiga al sensor, ¿sí? Y se plasme con la luz la imagen. Porque en realidad lo que acontece, lo que pasa, es que el haz de luz llega al objeto, ¿sí? Y rebota al ojo o a la cámara, ¿sí? Y al rebotar, lo que rebota es el color del elemento, ¿sí? Por eso, cuando mi haz de luz es más amarillento, lo que va a rebotar va a ser el color de mi elemento más el color de ese haz de luz que llegó, como el foco tungsteno que tiñe nuestra fotografía. Entonces, lo que realmente vemos nosotros no es el objeto. Lo mismo pasa con la cámara. Lo que realmente vemos es el rebote de la luz que llegó al objeto y saltó y volvió a nuestros ojos o volvió a o llegó a la cámara. ¿Sí? Eso es lo que realmente vemos. Probablemente ni siquiera esto sea de este color, sea de otro color en una realidad. Y mucha gente dice que nosotros, o sea, las personas en sí, no vemos todos el mismo color exacto, porque nuestro cerebro no funciona de la misma forma. Yo sé que esto es turquesa. Ustedes saben que esto es turquesa, pero yo puedo verlo así y Rosa puede verlo de otro color que no sea el mismo que yo estoy viendo. Pero para ella, eso, ella piensa que es turquesa. Leve. Lo avanzado ya es el daltonismo, que es otro concepto. Pero se dice que no vemos todos el color exacto, pero sí genera esa misma emoción. Los colores también generan emoción, porque es percibido por el cerebro al final del proceso. Dicho esto, seguimos con lo que es nuestro lente. Partes y manejo del objetivo. El anillo de zoom que me va a permitir hacer zoom, ¿sí? El anillo de enfoque que ya habíamos hablado, mientras yo tenga esto en modo manual, yo voy a poder utilizar y va a funcionar. También en modo automático va a funcionar, pero se va a reenfocar, ¿sí? La ventana de enfoque, la montura del lente y la tapa o la montura de filtro. Acá yo pongo la tapa o pongo el filtro que quiera poner. ¿Se acuerdan que hablamos de los filtros ND para que entre menos luz? Hay filtros ultravioleta, hay filtros que no tienen ninguna protección, sino que protegen nada más al cristal. Hay un montón de filtros. Y es acá donde se enrosca el filtro. Esto que ven acá es un parasol que también se coloca en esta montura, ¿sí? El parasol sirve para que cuando llega una luz, normalmente cuando estamos haciendo una foto al aire libre, el sol puede llegar directamente al lente, al vidrio que está acá, ¿sí? Y genera algo que se llama luz parásito. Luz parásito es esa luz de Pinterest que a veces funciona muy bien, o luz parásita también se dice, que a veces funciona muy bien y a veces no necesitamos esa luz. Es esto, ven que acá, estos circulitos, esto que viene acá, estos haces de luz, esto que está acá, esto es luz parásita.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La luz llega al lente, ¿sí? Y genera esos pequeños circulitos de luz o esas aureolas. ¿Qué se hace? Se pone el parasol y eso hace que bloquee ese haz de luz y no genere esas aureolas o esa luz parásita. A veces funciona y se ve muy lindo, sí, pero a veces cuando queremos hacer un retrato y justo en la cara se genera ese haz de luz, nos puede llegar a arruinar nuestra fotografía y eso nunca es recomendable. Siguiendo, parasol. Y al hacer el zoom, como ven acá, está en 17, al irse a 55, aumenta o se alarga un poco más nuestro lente para poder hacer el zoom. Esto le llamamos cambio de distancia focal. O sea, hacer el zoom le decimos técnicamente distancia focal. ¿Sí? Hacemos un cambio de distancia focal. Que hablamos del autofocus y el manual focus. Lo recomendable es siempre que esté en automático. Solamente el manual para el light painting que usaron o para cosas más puntuales como un autorretrato les puede servir. Y el estabilizador de imagen. Luego tenemos esta marca de montura. Esta marca de montura tiene que coincidir con una misma marca de montura que tienen en el cuerpo de la cámara. Esto, cuando están haciendo el cambio, es, si acá está mi marca de montura, acá también tiene que estar mi marca de montura. Encastro y ahí pongo, muevo y ahí encastro. Tengo que hacer coincidir esas dos marquitas de montura para que se encastre el lente. ¿Se entiende eso? Ya habrán hecho seguro eso. Si es que no les sale, no fuercen nunca nada. Lo mismo tiene esa marca de encastre, digamos, hablando mal, ¿sí? Tiene el parasol. Y también vamos a tener en la parte del lente para adelante, ¿sí? Vamos a hablar de rango de visión de la cámara, valores expresados en milímetros, coloquialmente que llamamos zoom, o sea, el milimetraje. 23 centímetros, 18,56, distancia focal. Esto que tenemos acá se llama lente fija. ¿Por qué lente fija? Porque no tiene zoom. ¿Sí? Y la otra se llama lente zoom o lente con zoom. ¿Sí? La lente fija no puede modificarse el milimetraje, es de 23 milímetros y hasta ahí. En cambio acá yo voy desde 18 a 56 milímetros. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente cuando yo tengo una lente fija, mi apertura de diafragma puede ir de 2,8 o poner normalmente a veces 1,4 a 22 y esta lente puede ir, creo, de 3,5 a 22. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que acá tiene una mayor apertura de diafragma, que es 1,4. En cambio acá mi apertura de diafragma es 3,5, la mayor. ¿Se entiende eso? ¿Por qué hay esta diferencia? Porque se genera una lente fija de 23 milímetros nomás. Entonces, no necesita tantos elementos y puede darse el gusto de, bueno, no tengo tantos cristales. Tengo los suficientes para trabajar a 23 milímetros, entonces voy a trabajar mejor mi apertura de diafragma. En contrapartida, esta que va de 18 a 56 tiene una apertura más acotada para poder trabajar bien con todo lo que tiene encima. ¿Ver?
La apertura de diafragma, como habíamos hablado, se mide en valores de F. No hay nada nuevo, eso ya habíamos hablado. Pero repasar no hace daño. Mientras mi apertura sea con un número más pequeño, va a ser más grande. Mientras ese número F vaya aumentando, se va a ir cerrando mi apertura de diafragma. ¿Sí? Por eso hay una diferencia en F1.4 y en F16. Súper cerrado. Cuando tenemos una apertura abierta, ¿qué era que teníamos? ¿Qué era que conseguíamos? Más luz. Más luz. ¿Y qué otro elemento más? Profundidad de campo, ¿Perdíamos o ganábamos? perdíamos. Perdíamos profundidad de campo. O sea, el desenfoque. Hablando otra vez de una forma sencilla. Mientras vayan cerrando su apertura de diafragma, va a ir entrando menos luz, pero van a ir ganando profundidad de campo. Va a salir menos desenfocado lo que está atrás. Van a poder ver mejor lo que está atrás. ¿Sí? Y ahora vamos a entender qué significa todo esto. Porque acá hay letras, números, que probablemente todavía no entiendan bien qué significa. Leyendo todo esto, es un lente de 50 milímetros, marca Sigma, porque acá está Sigma, valor de la unidad 1, 1.4. ¿Qué significa esto? Que su apertura más grande es 1.4. ¿Sí? Dejé este círculo tachado 77, significa que esto que ven acá tiene 77 de diámetro. ¿Se entiende eso? O sea, que el lente tiene 77 de diámetro. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para, si se me pierde la tapa, puedo comprar la tapa. Voy a comprar un lente Sigma de 77 de diámetro. Porque yo puedo hoy comprar un lente, puedo tener un lente kit para mi Nikon 3200 que tiene 77 de diámetro, pero puede haber otro lente kit que tenga otro diámetro. Eso va cambiando. Entonces, ahí van a ir pudiendo leer cuánto es el diámetro para poder también comprar filtros y poner el filtro. Así. Hay ejemplos mucho más fáciles de entender que va acá, por ejemplo. Este vamos a ver que es más, probablemente sea el que casi todos tienen y así lean luego. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Canon, porque es Canon. No hay así un secreto, es Canon mi lente. Zoom lens es un lente zoom, no es un lente fijo. EFS, que es el tipo de lente que tenemos. 18-135 milímetros. ¿Qué significa? Va de 18 milímetros a 135 milímetros. ¿Sí? El mayor zoom que tiene es 135 milímetros. El menor zoom que tiene es 18 milímetros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Acá sí hay una diferencia. Tenemos uno que es la unidad inicial, 35, 5.6. ¿Sí? Que es la mayor apertura que puede tener este lente. ¿Pero por qué tenemos de 35 a 56? ¿Por qué? Y en 18 milímetros la mayor apertura es 35 y en 135 milímetros la mayor apertura es 5.6. O sea, que si están haciendo una foto y ponen en 18 milímetros y configuran su cámara en 3.5 de apertura, hacen una foto genial. Hacen el zoom en 135 y automáticamente ese 3.5 de apertura que tenían va a cerrarse a 5.6. ¿Se entiende eso? Quiere decir que cuando yo estoy trabajando en 18 milímetros, lo más que yo voy a poder abrir es 3.5.
cuando me vaya a un zoom de 135, va a disminuir mi apertura en apertura. Va a aumentar el número en número F. Me pueden preguntar si no entienden. Sí, Profe, el mío dice de 18,55. O sea que, pero dice de 35 a 56. O sea que en 55 el número que me va a dar es 56. en 55, en vez de acá dice 55, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando llegues a 55 milímetros, tu apertura va a ser 5.6. La más grande que puedas. Claro, ok. Eso no quita que pueden cerrar más su diafragma. O sea, si están trabajando en 3.5 y están en una apertura de F10 y hacen el zoom, va a seguir F10. No va a modificarse. Solo se modifica cuando están trabajando en esa apertura inicial. Sofía, ¿entendiste o te estoy confundiendo? Me parece que estás pensando. Estoy visualizando en mi mente. ¿Tenés tu cámara? No, la mía tiene el lente Ah, lente fijo, fijo. fijo, fijo. Pero voy a traer para leer qué dice, pero Porque es básicamente eso como para poder entender el lente que ustedes tienen, ¿verdad? o sea, Probablemente, perdón, probablemente como ustedes fijo no tenga un inicial y final, digamos. dice Nikon, dice que dice Nikon, dice Nikkor 26X Wide Optical Zoom EDVR. Ah, y acá dice 4.6 a 120 milímetros. 4.6 a 120, no. Envíame Sí, explico. una foto del grupo, vamos a leer. Dale. Solamente lo tengo. Y eso que leyeron de EF-S, ven que dice EF-S, que probablemente el de casi todo sea así, para Canon, es formato recortado. En Nikon es FX y FD. Profe, ¿qué significa FEFM? EFM creo que es medio también. Ahora un poco. A ver. Es para la cámara que vos tenés. Lo que pasa es que la que vos tenés es como un hibridito entre una cámara de formato recortado, pero también es sin espejo. Eh, ¿Se acuerdan que hablamos del espejito? Bueno, la tuya Sí, es sin sí, es espejo. mirrorless, Es dice la caja. exactamente, la tuya es mirrorless. Pero es una versión un poquito más económica de las mirrorless que cuestan 10 riñones y medio. Ahí envié el grupo. Sí, voy a fijarme. A ver. Uy. Sí, ahí abajo podemos, si quieren ver lo voy a poner acá, en la pantalla y vamos a ver. Aquí. No es ok. Ven acá que dice 4.6, 120 milímetros. Es extrañamente desde 4.6 milímetros, no sé cómo hace, a 120 milímetros. 2.8 a 5. Es lo mismo. Este es su primer milimetraje que va a 2.8 y en 120 milímetros a 5.0 hace el cerrado. ¿Se entiende? Esa es la F. Sí, esta es la F. ¿Qué Cuando era uno? el 1 es la unidad. Uno Ah, es la primera unidad que va a tener, o sea, la F primera, digamos.
La unidad más chica que puede tener de f tu cámara es 2.8 y 5 dependiendo de tu milimetraje. Todos van a tener uno probablemente, porque esa base es la uno, dos puntos, son esos valores que nos representan como si fuera la unidad de la apertura f más pequeña en número que puede tener. ¿Sí? Profe, ¿y AFS qué sería? AFS. ¿Y AF es el tuyo que dice AFS o AFS de X. AFS? El formato recortado y el de X es la nomenclatura de formato recortado de Nikon. Ah, ya, ya. De F, como yo no tengo Nikon full frame, creo que DF, Nikon. DF es el formato completo. Y de X es el recortado. DX es el recortado. Y FX también es el formato completo. FX. De Nikon. Profe, ¿y si tengo, el mío dice XHSM? ¿Qué significa? El mío no es Nikon la lente. Ah, y esa ya es la EX, ¿cómo me dijiste? XHSM. El HSM es de Sigma, pero Sí, el sí. que es una información que tiene creo que del motor. Y el X no es macro tu lente. No sabría decirte. Probablemente sea una nomenclatura de Sigma, ¿verdad? Como el lente, si bien existen los lentes, para que sepan, ¿verdad? Nikon y Canon, también hay otros proveedores de lente como Sigma, como el de Piero, y está el Yongnuo, que son los chinos, ¿verdad? Que tienen también sus nomenclaturas. Así que hay una nomenclatura grande con respecto a los lentes. Es cuestión de ir leyendo e ir interpretando eso que nos ayuda a darle nombres, ¿verdad? Por eso, cuando ustedes compren un lente, siempre tienen que asegurarse de leer todo lo que dice ¿cómo es? La explicación del lente. Vamos a ver, por ejemplo, voy a buscar algo así en Casa Nisei. Ya, voy a compartir la pantalla. Si es que estamos rápidos. Acá, por ejemplo. Por ejemplo, el lente Tamro, que es un genérico, un lente genérico, que va de 100 a 400 milímetros. Cuando está en 100, ¿sí? Su milimetraje inicial es 4.5. Y cuando está en 400, su milimetraje final es 6.3. ¿Para qué? Para Nikon, ¿verdad? Esa es la explicación. Y acá otra vez dice compatibilidad de formato full frame. Montura para Nikon Z. Entonces, todo eso nos va a dar la información de el lente y cuándo querramos comprar, ¿verdad? Y inclusive esto ya es así exagerado, ¿verdad? Rango máximo 4.5 a 6.3 que ya nos dice esta parte, pero también tenemos la mínima, 32 a 45. Entonces, toda esa información nos va a ayudar a poder entender e interpretar qué lente podemos comprar, inclusive los genéricos que tienen una nomenclatura diferente, ¿sí? Pero es leer y entender el rango máximo y el rango mínimo. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? ¿Por qué tengo tantas letras? Es porque en este milimetraje, esta es mi apertura más grande y en este milimetraje, esta es la apertura más grande. Profe, entonces, si yo estoy usando un modo manual y hago un super zoom a lo máximo que puedo, mi F va a bajar. Ahí en pantalla voy a ver que va a bajar sí o sí. Sí,
Así mismo. Porque esta cámara que tengo, no sé si anda mal o es demasiado, no sé qué, pero yo hago zoom out, zoom in y la F no modificaba, recién probé, te daban la misma, yo tenía que modificar, Pero ¿qué F tenías? tenía desde F 4.0 a 8.0. No, pero si es que vos tenés, por ejemplo, una F11, ¿sí? Y haces zoom, no se va a modificar solo. Solamente cuando tenés la apertura F más, con F más pequeña, esa F con número más pequeño. Supongamos que, le voy a compartir esto. Complicado. Supongan que están trabajando con esta lente, ¿sí? Y están con una configuración de la siguiente forma. Están teniendo una F11, ¿sí? Una velocidad de 1/50, un ISO 100 y un milimetraje, ¿sí? De 18. Si es que ese milimetraje de 18 pasa a 135, ¿mi F se va a modificar o no? En este caso la F no se va a modificar, va a seguir igual. Pero en el caso de que tengamos, siguiente ejemplo, caso de que tengan F 3.5, luego tengan, vamos a poner nomás primeramente el milimetraje de 18, F 3.5, velocidad de 1/50, ISO 100, que en realidad no nos importa tanto esto, ¿verdad? En el momento que yo cambio milimetraje a 135, mi F va a pasar a 5.6. ¿Por qué? Porque era la unidad 1, el primer número F que yo podía poner. Y al hacer zoom es como que se contrae y se cierra un poco más el diafragma. Por eso salta a F5.6. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, Solamente con esa F que me indica ahí en el lente, ahí es donde va a pasar eso de que me va a cambiar el número F. Solamente con esa F. Si ustedes están trabajando en un F18 en 5.6 y pasan a 135, va a seguir en 5.6, no se va a modificar. Solamente cuando explotaron a lo más que se podía abrir e hicieron zoom. ¿Sí? Entonces, en la lente anterior era una lente Canon de zoom, porque teníamos de 18 a 135, y también la lente en sí nos decía que era zoom, ¿verdad? EFS de montura para formato recortado, 18 a 135 milímetros, 18 a 135 milímetros, ¿sí? Ahí. Y de 3.5 a 5.6. Y el diámetro era 67. El diámetro está acá, ¿ven? Siempre que tengan ese circulito tachado en el lente o en el objetivo, es que les va a indicar el diámetro de el lente para poder hacer los cambios que ustedes crean. O sea, si necesitan la tapita, si necesitan ponerle un protector o algo. Distancia focal. Un ratito. Ah, no, este era el... Ahí sí. Distancia focal. La distancia desde el centro óptico del objetivo al plano focal. A ver, esto les va a... Centro óptico, plano focal. El plano focal siempre es
elemento fotosensible, el sensor. Acá es el milimetraje. De acá hasta acá, si ustedes están trabajando en 50 milímetros, acá hay 50 milímetros. Si cambian a 135, esto va a ser 135 milímetros, porque la distancia focal cambió. Es la distancia entre el centro óptico y el material fotosensible, que en nuestro caso es un sensor. Y de ahí se consigue la distancia focal. Por eso hablamos de 55 y 135 o 18. Y mientras se va alejando mi lente, va a haber una distancia más grande del el punto o el centro óptico y el material fotosensible. ¿Se entiende eso? No es que hay una distancia para que me enfoque, una distancia con el objeto. Siempre es interno. Por eso hay 18 milímetros. Cuando me voy a 55 milímetros se hace más grande y esa distancia va aumentando. Cuando me voy a 135 va aumentando. Cuando es 250 milímetros es cada vez más grande, porque va a haber un espacio más largo entre el sensor y el centro óptico de mi lente u objetivo. Distancias focales y los ángulos de visión. Las distancias focales determinan el ángulo de visión. ¿Y qué significa esto? Primeramente tenemos dos tipos de lente que ya habíamos hablado. Tenemos el zoom y tenemos el objetivo fijo, perdón. Para hablar de los tipos de lentes que podemos tener o la clasificación de lentes, vamos a tener estos rangos, ¿sí? Angulares, normales y teleobjetivos. Los angulares son menores a 35 milímetros. Todo lo que tenga menor a 35 milímetros, hablamos de angular. Esto ya es una clasificación mucho más enfocada o más pequeña, que cuando tenemos 8, 10 o 15 milímetros, nos referimos a esto ojo de pez. Gran angular entre 15 y 20 y angular puro 20, 28 y 30. Básicamente los angulares van de 8 a 35 milímetros. Los normales, que es una visión normal, van de 35 a 50. ¿Por qué hablamos de normal? Porque es una visión normal para nosotros. Cuando tenemos angulares es como que vemos más a los costados, como si fuera que estamos viendo como pescados. En cambio, los normales estamos mirando con nuestra visión normal. Y los teleobjetivos, que son mayores de 50 milímetros, van de teleobjetivos a super teleobjetivos, los que pueden hacer un zoom muy alto. ¿Se entiende eso? Y acá ven una imagen. El ojo de pez, por ejemplo, que aparte de captar más imagen alrededor, también tiene una leve, gran deformación en realidad de los objetos, porque trata de captar más espacio de lo que nosotros realmente podemos ver. Y al ir aumentando e ir cambiando gran angular, ir al 24 milímetros, 35, a una visión normal, e ir cambiando, lo que pasa es que nos acercamos a los objetos de manera óptica. Entonces vamos viendo más de cerca los elementos o el elemento y se va recortando la imagen. Entonces al ir de un angular a un super teleobjetivo, lo que va a pasar es que nos vamos a ir acercando de manera óptica. Cuando hablamos de distancia focal y los formatos recortados en factor multiplicador, esto vamos a saltear porque les voy a confundir más y después vamos a ver de vuelta, les prometo, porque es demasiada arena para el camioncito y tengo miedo que se me confundan, pero van a entender después. Esto sí, cuando hablamos de el número X o factor X
multiplicador es fácil de entender, ¿sí? Primeramente hay que tener en cuenta que tenemos los lentes zoom y los lentes fijos. Cuando tenemos un lente zoom, tenemos un número X de multiplicador. ¿Y cómo hallamos ese número X multiplicador? Es fácil. Si yo tengo un lente que va de 100 a 400, tengo que dividir el mayor número entre el menor número. Y ahí yo tengo el factor multiplicador. ¿Qué quiere decir? Que este número más chico es 4 veces por a este número. Acá, por ejemplo, de 15 a 85 milímetros, 85 dividido a 15 es 5, 5x de zoom. 100 a 400, 4x de zoom. 24 a 850 milímetros, 35, porque 850 dividido 24 me da 35. Para los lentes fijos, como no tenemos un valor mayor o un valor menor, el factor multiplicador siempre va a ser 1. Porque va a ser 20 dividido 20. 1. 1 por zoom. Esto es nada más para hablar de una nomenclatura y para tener un factor X de zoom. ¿Preguntas hasta acá? Profe, para fotografía arquitectónica era gran angular, ¿verdad? Se puede utilizar realmente para la arquitectura, la fotografía de arquitectura, se utiliza principalmente lentes versátiles que puedan tener gran angular y también podamos acercarnos a los elementos. Hoy en día necesitamos capturar en la arquitectura todo lo que son detalles, ¿sí? Necesitamos un gran angular que normalmente utilizan lentes fijos, algunos que hacen fotografía de arquitectura, y luego un lente que le permita hacer zoom, porque son los detalles en la arquitectura son muy importantes. Pero eso va a ir variando de acuerdo a las necesidades. Natalia, Profe, lo que no me quedó más tan claro es, en mi lente, por ejemplo, dice 52 milímetros el tamaño, el diámetro. ¿Eso significa que yo cuando quiera comprar otro lente tiene que ser también 52? no. Para que vos compres el lente, tiene que irle a tu cámara. Tiene que Ok, tener EOS M, creo que era, ¿verdad? O sí. FM, tiene que ser ese mismo. ¿Qué significa ese diámetro? Ese diámetro es si para esa lente en específico se te pierde la tapita, vos puedas comprar con ese número. O Buenísimo. quieras comprarle un protector o un filtro. Nada más que eso. Ustedes pueden Gracias. tener, por ejemplo, 3 lentes y cada lente tiene un diámetro diferente. Normalmente los que son lentes fijas suelen tener un diámetro un poquito más grande o pueden ser un poquito más pequeños. Depende mucho del productor. Eh, ¿No tienen preguntas? Ok, a ver, vamos a hacer un repaso de apertura de diafragma. Básicamente todo esto es para que ustedes puedan entender y leer el objetivo que tienen ustedes o leer otros objetivos. Vamos a hacer el repaso de apertura de diafragma porque es la parte más complicada en teoría de interpretar porque no es tiempo y es un número diferente al cual estamos acostumbrados. Diafragma. Está compuesta por pequeñas laminillas metálicas contrapuestas entre sí en el interior del objetivo. Estas forman un orificio que determina el diámetro de haz luminoso y por lo tanto la cantidad de luz que entra dentro de la cámara. O sea, tenemos esta apertura y esta apertura, ¿sí? Como ven, son laminillas, son pequeños elementos que se contraponen y funcionan como un círculo que se abre y se cierra. Y ahí entra el haz de luz. Y en diferencia de lo que querramos pensar y nuestra mente va a procesar, un número F grande va a conseguir una apertura pequeña. Y un número F pequeño es una apertura grande, como ven acá. Entonces, en F2
es una apertura pequeña, ¿sí? Y un f22 es una apertura cerrada. Esa es la diferencia. Cuando hablamos, esta es una leve introducción y después vamos a dar una clase específica de esto. Las cámaras, como vieron que teníamos el exposímetro, ¿se acuerdan del exposímetro? Que me indicaba, hablamos que nos indica si nos falta luz, si nos sobra luz, -1, 0, 1, ¿sí? Si nos indica que estamos en -1, ¿sí? Que nos falta un punto de luz y nuestra apertura está en 2.8, al trabajar con valores enteros, si yo voy a 2, automáticamente va a pasar a 0. ¿Qué significa? Si bien ustedes pueden tener en su cámara 2.5, acá 3.5, valores intermedios, también existen valores enteros que me van a poder ayudar a mi exposímetro y poner ese exposímetro en 0. Existen valores enteros. Pero para poder entender bien eso, vamos a esperar un par de clases más cuando entremos en modo manual. Pero es importante que sepan ya esa idea. Cuando hablamos de lentes, ¿sí? También tenemos una clasificación de luminosidad. Luminosidad alta, regular y baja. ¿Ok? Los lentes que tienen apertura de entre 1.0 a 2.8 tienen una apertura abierta. Y al tener una apertura abierta tenemos una luminosidad alta. La luminosidad regular va de entre 4 a 5.6, que es una apertura normal y básica. Y cuando vamos de 8 a 64, hablamos de una apertura cerrada o una luminosidad baja. ¿Sí? Entonces, un lente puede ser luminoso, regular o bajo. O yo puedo trabajar con aperturas cerradas y tener una luminosidad baja, como en estos ejemplos. Como vemos en este lente que tenemos 10 a 22 milímetros, tenemos 3.5 de apertura. Y si nos vamos a nuestra tablita, 3.5 de apertura, tenemos una luminosidad prácticamente normal. ¿Sí? 3.5 a 5.6, una luminosidad normal. Lente zoom y gran angular, que habíamos hablado hace un ratito. Profe, una consulta. Sí, Mirando el objetivo, no podés saber cuál es su apertura mínima, ¿verdad? sí podés. Acá, por ejemplo, su apertura mínima, ¿a qué le llamas apertura mínima? Lo O más sea, el número más chico, o sea, 22, es lo más chico que puede ser. cerrarse. Perdón. No podés Sí. saber. Ah, Leyendo ahí no podés saber qué tanto se puede cerrar. Solamente mm. podés saber qué tanto se puede abrir. Pero con eso sí nos indica la luminosidad del lente. Cuando vemos este lente nos damos cuenta que es un Canon, ¿sí? De 50 milímetros. Al decir solamente 50 milímetros, hablamos de un lente fijo, ¿sí? Al hablar de 50 milímetros era una apertura, perdón, un milimetraje normal. Cuando vamos a 1.8 es un lente luminoso, ¿sí? Porque 1.8 es súper abierto. Lente fijo, 50 milímetros, 1.8, luminoso. De 18 a 55 milímetros, ¿sí? 3.5, 5.6, tenemos una luminosidad normal, ¿sí? Pero acá, ¿qué tenemos? Acá se pasea entre angular a normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque 18 ya era angular, ¿se acuerdan? Y 55 es normal. Y un lente zoom porque va de 18 a 55.
Acá de 24 a 70, todo nos indica que es un lente zoom, ¿sí? Y acá hay una diferencia, 2.8. No tenemos este otro valor. ¿Ven? Tenemos solamente el 2.8. Eso significa que cuando yo trabajo en 24, puedo trabajar en 2.8 y cuando trabajo en 70 milímetros, voy a seguir trabajando en 2.8. Acá no varía la apertura 1, la unidad básica, la unidad más chica de F o lo más grande que se pueda abrir el diafragma. No varía con el milimetraje. Y al tener 2.8 tenemos un lente luminoso. Y al ir de 24 a 70 se pasea por angular, normal y teleobjetivo. Porque 24 ya era angular, puedo llegar a 50 milímetros y puedo llegar a 70 milímetros, que es un tele ya. Si un lente puede llegar a ser todas, o sea, puede ser normal y objetivo, pierde mucha calidad. O sea, Depende muchísimo de lo que te dice la información del lente. Este lente, que es carísimo, no pierde calidad. ¿Por qué? Porque trabaja en 2.8. ¿Sí? Es un montón de vidrios, hablando mal, ¿verdad? Que funcionan adecuadamente para que no pierda calidad. En cambio, acá, 55 o 50, ves que va de 4 a 5.6. Ahí sí no tenemos gran apertura. Tenemos una apertura normal, ¿sí? Desde una visión tele prácticamente. Ok, esto es en blanco y negro. Hasta acá. ¿Se entendió más o menos todo eso? ¿Sí? Entonces, todo eso nos indica cómo podemos leer los lentes. Hay lentes que tienen inicio y fin, hay lentes que tienen un solo tipo de apertura y hay lentes que van a ir variando, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de lente y hay mucha información que está ahí impresa para poder interpretar y poder analizar. ¿Preguntas con el tema de lentes? Ok. Vamos a hablar de esto. ¿No están cansados todavía? ¿O sí? no, Bueno, a ver esto. Lo que vemos o lo que se ve en una imagen con lo que la cámara puede llegar a ver. La cámara suele llegar a ver diferentes tonos de grises, entre comillas. Esto es rápido, nomás para que puedan entender, porque el proceso de color es diferente. El sensor tiene un filtro que se maneja con filtros Bayer. El sensor de la cámara fotográfica está compuesta por celdas sensibles a la luz, que son las celdas que reciben la luz. Estas solo pueden registrar la presencia o la ausencia de luz. ¿Sí? No es que diferencian los colores ni nada, solamente si hay o no hay luz. No diferencia entre colores. Y cada uno de ellos representa un píxel de la imagen. ¿Y cómo funciona esto? Por ende, la cámara solo ve en blanco y negro. Y para poder obtener una imagen a color, en un mismo sensor, tiene estos tres elementos o estas tres piezas de ajedrez, por así decirlo, para poder obtener imágenes a color. Entonces, capta en RGB, el sistema por el cual capta, para después mezclar estos tres elementos y conseguir una foto color. O sea, ve por canales. Esto es lo que genera. Esto es el filtro azul, esto es el filtro verde y esto es el filtro rojo. Y todo en conjunto genera el color que vemos al final, el RGB, Red, Green, Blue. ah, puede ser que por eso es que cuando vos sacás en modo blanco y negro ya anulás estos canales.
No. El modo blanco y negro no funciona así. Te pone un filtro nada más. Pero igual, si vos en el archivo tenés estos canales encriptados o no. O sea, ¿cómo saca la foto en realidad? Bueno, la foto cuando genera el JPG ya te genera eso. Vos ya no podés diferenciar los canales, por así decirlo. Dejar de compartir. Cuando generamos un JPG, se genera una imagen y ya no hay forma de tener esos canales separados. Es una mezcla de canales. En Photoshop nos da una posibilidad de separar en canales, pero no es esa separación natural por la cual la cámara generó esa imagen. Es una separación artificial. ¿Ok? Mm. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para poder conseguir... Para un ratito. No. Eso fue todo con el tema de los canales. ¿Qué es la recomendación para generar todo lo que es edición fotográfica? Es hacer RAW o crudos, que ya habíamos hablado más o menos. Pero ahora ya vamos a entrar a profundizar. ¿Qué me permite hacer un RAW y qué me permite hacer un crudo? Un archivo RAW, un archivo crudo, es un archivo mucho más pesado con JPG, con mucha más información, que inclusive puedo separar en canales, que inclusive me da más información de textura, que inclusive me da información más de colores, que me va a permitir editar mi fotografía y generar a posteriori una fotografía de mayor calidad luego de editar. Si ustedes editan un JPG, corren el riesgo de generar una fotografía rota, porque no es un archivo con mucha información el JPG. Un archivo muy endeble, muy crudito, que no les va a generar mucha información. A diferencia de lo que es trabajar con un RAW, ¿sí? Un RAW tiene mucha más información. Y ahí es donde entra el hecho de generar mi fotografía en RAW, ¿sí? Llevar a una herramienta de edición fotográfica o de revelado fotográfico, que es Lightroom o Cámara RAW. El Cámara RAW es una aplicación que todas las cámaras fotográficas tienen, ¿sí? En Nikon se descarga así nomás y en Canon te pide el número de serie que está abajo en la colita de la cámara, hay que llenar y eso se descarga. Y con eso ustedes pueden editar mejor y revelar su fotografía, ¿sí? Para poder tener un mejor revelado fotográfico, sin perder la calidad fotográfica. ¿Se entiende eso? Lo que se recomienda siempre es generar depende de lo que van a trabajar, solo el RAW para que ese JPG no ocupe espacio. Si todavía no saben editar, es RAW más JPG. Pero fue una pregunta. Sí, ¿Para sacar en RAW es un modo o la cámara luego es diferente o cómo sería eso? es un modo. En la parte, normalmente en alguna parte donde tienen que buscar donde dice JPG, entran Ah, ahí y ahí modifican si quieren sacar en JPG o en JPG más RAW. Inclusive hay opciones de JPG más chicas, medianas, grandes. O sea, cada cámara tiene su opción de modificar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué, por ejemplo, ustedes pueden hacer en... Esta foto sí es re pedorra, pero pues, recontra va a servir para entender. Ok, esto es Lightroom, ¿verdad? Que luego en una clase más, en las siguientes, vamos a poder entender. ¿Qué me va a permitir Lightroom? Por ejemplo, si ven acá, pueden modificar la temperatura de la fotografía. ¿Ven? Pueden ir generando, esta es la temperatura normal, inclusive si yo quiero más amarilla, puedo generar más amarilla. Pueden aumentar la exposición o disminuir la exposición. Todo esto es posible con fotografías que hayan hecho en RAW sin perder la calidad. Y hay algo muy interesante que tiene Lightroom, que es
esto que dice acá, corrección de lentes. Si ustedes activan la corrección del lente en quitar aberración cromática y activar corrección de perfil, lo que va a hacer es reconocer el lente y modificar si hay una aberración o corrección óptica que se necesita por trabajar en gran angular. ¿Ven cómo cambia? Todo esto en realidad no es para aprender a usar Lightroom, sino es para poder entender todo lo que se puede hacer en archivos crudos, ¿sí? Que son RAW. Permite una mayor elasticidad en la fotografía y una mayor modificación en el archivo, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Tarea. Aparte de, un ratito, aparte de la tarea que ya les di, que les expliqué, ¿no? Tarea 8. Bueno, yo les voy a poner unas fotografías libres sobre una situación eh, personal, social, política, etcétera, que hay una palabra que se utiliza muchísimo, que les interpele. Es súper técnica la palabra, pero es la palabra correcta. Léase, interese o afecte de manera emocional. ¿Sí? Que ya habíamos hablado con respecto al trabajo de Angélica Das. Y acá le voy a poner ejercicios. Los que tienen Zoom van a ser 2 fotografías. Creo que todos tienen Zoom. Una con el menor zoom posible y otra con el mayor zoom posible. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Una fotografía de paisaje urbano. Una fotografía de paisaje urbano. Esa va a ser la tarea. ¿Preguntas? Voy a publicar antes de olvidarme. Entonces van a tener esos ejercicios que hacer, ¿verdad? Todo todavía en los modos semiautomáticos que ustedes crean convenientes. ¿Ok? De todas formas, yo les compartí esto que ahora les voy a abrir. Profe, viste ¿Sí? que yo entré después. Sí. Ustedes, ¿hoy ya diste clase o algo, explicación de megapíxeles y todo eso? No, Megapixel todavía no hablamos nada. Ok, dale. Esto les puse que es la imagencita que habla de la apertura, ¿verdad? Que tienen acá la configuración de apertura. ¿Ven? Que se va agrandando, o qué pasa con la velocidad, qué pasa con el ISO, cuando hay menos luz, cuando hay más luz, y lo que ocurre y cómo pueden llegar a entender. Esto les va a ayudar para la próxima clase cuando entremos en modo manual. La próxima clase se van a hartar, ¿verdad? Ya de mí, pero vamos a volver a hablar de la velocidad, vamos a volver a hablar de la apertura, ¿sí? Porque ya vamos a trabajar en modo manual. Vamos a hablar de velocidad de apertura y vamos a hablar del exposímetro. ¿Cómo van a trabajar con el exposímetro ahora en modo manual? Porque sí o sí van a tener que usar.
Sí o sí van a tener que configurar y van a tener que ver su exposímetro, ver dónde está puesto, ¿sí? Y ahí recién van a poder hacer la fotografía. El exposímetro va a ser la herramienta que les va a indicar si les falta o no les falta luz. Y eso les va a indicar, les va a decir, abran el diafragma, cambien la velocidad y de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, van a ir modificando los elementos. No hay una receta en modo manual. No hay, primero tienen que modificar el ISO, después la apertura y después la velocidad. No hay una receta para eso, porque va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren que se vea una mano en movimiento y se vea el haz de la mano o la movida de la mano, su enfoque principal va a ser la velocidad. Van a tratar de encontrar una velocidad específica. No van a modificar eso. Van a modificar los otros elementos para conseguir la luz. Y ahí va a entrar en juego lo que van a poner y lo que van a quitar. Y va a ser un poco complicado al principio, pero es normal, ¿sí? Por eso el modo manual es importante repasar todos los elementos de apertura, velocidad y sensibilidad del ISO para poder interpretar bien el conjunto de esto que nos va a ayudar a configurar todo. Y de paso, el exposímetro, sí o sí. ¿Preguntas con eso? ¿Hay alguna duda que estén teniendo con respecto a apertura, velocidad, todo eso? Bueno. Tarea no escrita es que hagan fotos, repasen lo que es apertura, vuelvan a hacer, traten de hacer los ejercicios que les puse, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo eso a interpretar qué es, para qué es y para qué va a funcionar. ¿Qué va a pasar después de, vamos a ver, modo manual y luego ya vamos a empezar a ver otros temas, ¿sí? Las tareas no vimos. No vimos las tareas, cierto, perdón. Ahora vamos a ver. No vimos las tareas. Y eso es lo que le estaba por decir. ¿Qué pasaba? Con las tareas que tienen que hacer todos, ahí vamos a darnos cuenta si están pudiendo procesar todo lo que están haciendo, lo que no están haciendo. Y las tareas de esta semana fueron bastante más sencillas, no sé si sencillas, pero les habrá gustado, les habrá divertido más. Voy a poner la información para poder leer cómo está configurado todo. Ok. ¿Este de quién es? Pero fue para mí que yo le puse mi nombre, qué raro. Habré subido mal. Bueno, esa es mía. Ok, bien. Hiciste en ISO 125, súper bien. F11, 13 segundos. Súper bien la configuración. Yo descargué directamente del Drive. Capaz subiste y volviste a subir y pasó eso. Pero bien, súper bien la configuración. Esta es de Rosa. F16, ISO 113. Súper bien. Ven cómo al generar el tiempo de 10 segundos, ¿verdad? Tenemos 10 segundos de exposición, F16 súper bien y no tenemos nomás, ISO 100, súper bien. Le tenemos a ella súper movida. ¿Qué es lo que va a pasar? Súper bien, está ahí, súper interesante el movimiento en la fotografía. Acá el único problema que capaz tuviste es que tu entorno tenía mucha luz. Entonces, ese haz de luz que trataste de hacer se vio opacado porque acá, ¿cuál es la diferencia? Fue en dos lugares diferentes, ¿verdad? Acá estaba súper oscuro, súper bien, y acá sí había un poco más de luz. Nos damos cuenta por que el ambiente también está más iluminado. Acá parece que estaba en un fondo negro. En cambio acá sí todo está más iluminado y eso hace que disminuya lo que es el light painting. ¿Esta de quién es?
Ese es mío, profe. Tuya. Oh, sí, sí, mía es. Eh, yo vi la clase recién hace como una hora antes de comenzar la clase más o Mm. menos y traté de hacer así rápido lo que podía y así más o menos salió. Tengo tres ejemplos más o menos de corazón. Ese hice con la pantalla del teléfono y el otro hice con el flash del teléfono también. O sea, le pedí ayuda a mi hermano para que me ayude en Súper bien. el... Está bien. Sí, Hubiera sido interesante que veas la clase antes, ¿verdad? Para poder entender. sí, sí. Bien. Están Pero fue muy interesante hacerla así, este tipo de fotografía. súper. No hay mucha ciencia, esto fue todo. No hay Sí, mucha ciencia en esto, porque básicamente ya les di la comanda, ¿verdad? De cómo tenían que generar la fotografía, ¿sí? Entonces, no hay ningún secreto, pero sí es interesante ver cómo funciona el tiempo de exposición y todo lo que yo estoy haciendo durante ese proceso por el cual mi cámara está funcionando, cómo absorbe la luz y cómo se genera esa fotografía, ¿sí? Nada más que eso, no era una tarea tan compleja. Bueno, hagan sus tareas, chicos, por favor, todos. Y ahora sí vamos a analizar más a fondo las tareas que entregan, ¿sí? Porque es importante ver cómo está configurado todo, qué tienen que configurar mejor. Por ejemplo, Piero, vi que en tu foto, para que veas después, estás trabajando a menos de exposición. Veamos, a ver un poquito. a ver, profe. Te voy a compartir la imagen. Entonces tenés que ver tu compensación de exposición, porque acá vemos que estás a -3. Entonces, Ah, todas cierto, tus fotos cierto. que está bien, en este caso no va a haber ningún problema porque es la exposición, pero todas tus fotos pueden salir 3 puntos más oscuras de lo que vos querés hacer o de lo que tu exposímetro te va a indicar. Las demás Cierto. están bien. Y esos detalles son, uy, esos detalles son importantes ir analizando y en las tareas únicamente se van a ver. Como es un curso online, la única forma que yo tengo de corregirles cuando hacen una foto es viendo sus ejercicios. No es en clase me traen su cámara, hicieron esa foto y no, es estos ejercicios, ¿sí? Entonces, hagan las tareas y cada vez van a haber tareas más difíciles. Entonces, estos 2 meses, porque tú y yo hicimos prácticamente 2 meses. No cerramos todavía porque una clase no tuvimos, entonces no fueron 2 meses enteros. La próxima clase van a ser 2 meses enteros. Los 2 primeros meses le dije que iban a hacer acondicionamiento y después ya vamos a ver desnudo, retrato luego probablemente veamos la clase que viene, por lo menos la introducción, bodegón, conceptualismo, entonces van a ver conceptos más complejos. ¿Cuánto dura 4 meses? En teoría dura el curso. ¿No les avisó Raúl o Rodrigo cuando se escribieron? Sí, me olvidé. Más o menos 4 meses. Como les dije, creo en la primera clase, capaz no acortemos, sino nos extendamos una clase más, dependiendo de cómo vayamos desarrollando. Yo siempre trato de que sean los 4 meses, porque casi siempre nos inscribimos para que termine y si perdemos una clase, sí o sí recuperamos. Pues ya vamos a extendernos 4 meses y un día. O sea, vamos a tratar de cerrar en 4 meses. Así que no se preocupen. Bueno, chicos, les deseo un buen fin de jornada y que disfruten mañana el Día del Trabajador. Gracias, profe, igualmente. Chao, Chao, chao. profe. Gracias, Chao. profe. Chao, chao.